Durante años medí la actividad eléctrica del cerebro mientras personas de todo tipo entraban en estados de conciencia expandida, y hubo un momento en el que tuve que aceptar algo que la ciencia convencional jamás admitiría. Ciertas plantas no solo afectan la química cerebral, sino que modifican directamente el campo de información que rodea a los seres humanos. Y de todas las plantas que estudié, el laurel es una de las más enigmáticas porque su poder no está solo en sus componentes moleculares, sino en algo mucho más profundo que tiene que ver con la relación entre tu conciencia y la estructura misma de la realidad. Lo que vas a descubrir aquí va mucho más allá de lo que se dice en los libros de botánica o en los rituales populares. Vas a entender por qué el laurel ha sido considerado sagrado en prácticamente todas las culturas antiguas. ¿Qué sucede en el nivel de los campos neuronales cuando una persona entra en contacto consciente con esta planta y cómo esa interacción puede abrir canales de coherencia que literalmente transforman tu capacidad para materializar abundancia en tu vida? No estoy hablando de magia superficial ni de supersticiones vacías. Estoy hablando de principios que descubrí en el laboratorio, de mediciones concretas que me mostraron cómo la conciencia humana puede reorganizar la materia cuando alcanza ciertos estados de coherencia, y de cómo plantas como el laurel actúan como catalizadores de esos estados. Si alguna vez has sentido que existe una dimensión invisible de la realidad que la ciencia oficial prefiere ignorar, suscríbete ahora mismo. Lo que compartiré contigo no lo encontrarás en ninguna universidad tradicional, porque toca verdades que incomodan a quienes necesitan mantener la ilusión de que todo está separado, de que la mente no puede influir en la materia, de que tu conciencia es solo un producto accidental de neuronas disparando señales químicas. El laurel no es una planta común. Desde la antigua Grecia hasta las tradiciones mesoamericanas, pasando por las prácticas de sanadores en todo el mundo, esta planta ha sido reconocida como un portal, y no uso esa palabra a la ligera. Cuando digo portal, me refiero a que el laurel actúa como un umbral entre estados de conciencia, como un puente entre la percepción ordinaria y dimensiones expandidas de procesamiento de información. En mis años de investigación neurológica, descubrí que ciertas sustancias naturales no solo alteran la química cerebral, sino que reconfiguran temporalmente la arquitectura misma de cómo el cerebro procesa la realidad. Los griegos coronaban con laurel a los vencedores no solo como símbolo de gloria, sino porque sabían que esa planta inducía estados de claridad mental y conexión con lo divino. Las pitonisas del oráculo de Delfos masticaban hojas de laurel antes de entrar en trance. Los chamanes con los que trabajé en México utilizaban el laurel en ceremonias de limpieza energética mucho antes de que yo llegara a comprender la base científica de esas prácticas. Y cuando finalmente pude medir con electroencefalogramas lo que sucedía en el cerebro de una persona expuesta al laurel en un contexto ritual, los resultados me dejaron sin palabras. Lo que descubrí es que el laurel contiene compuestos volátiles, principalmente el cineol y el pineno, que al ser inhalados atraviesan la barrera hematoencefálica y provocan una sincronización inmediata en las ondas cerebrales. Pero lo realmente fascinante no es solo el efecto químico. Lo fascinante es que cuando esa sincronización se combina con una intención consciente, con una claridad mental sobre lo que deseas atraer a tu vida, el campo neuronal de la persona se vuelve coherente de una manera que permite que esa intención se proyecte con una fuerza electromagnética medible. Y aquí es donde la mayoría de la gente se pierde, porque no entienden que la abundancia no es algo que se mendiga al universo ni que se atrae con pensamientos positivos vacíos. La abundancia es una frecuencia de coherencia que tu cerebro emite cuando logra armonizar su actividad interna con el campo de información que nos rodea a todos. Déjame explicártelo de otra forma. En mis investigaciones sobre la teoría sintérgica, demostré que el cerebro no es un receptor pasivo de información, sino un órgano que crea realidad a través de la organización de campos de energía. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención que sostienes genera un patrón electromagnético que interactúa con el medio ambiente, y esto no es metafísica especulativa. Pude medirlo con equipos de alta precisión. Registré cómo
El campo electromagnético de una persona cambiaba literalmente cuando esa persona modificaba su estado mental. Vi como dos cerebros separados por metros de distancia comenzaban a sincronizar sus ondas cuando ambos entraban en estados de coherencia profunda. Vi evidencia irrefutable de que la conciencia no está confinada al cráneo, sino que se extiende como un campo que interactúa constantemente con otros campos. La mayoría de las personas viven en un estado de ruido neuronal caótico, donde miles de pensamientos contradictorios se disparan simultáneamente, creando interferencia en lugar de coherencia. Y cuando tu campo neuronal está en caos, cuando tus hemisferios cerebrales no están sincronizados, cuando tus ondas cerebrales saltan de beta a teta sin control, tu capacidad para influir en la realidad es casi nula. Pero cuando logras coherencia, cuando tus hemisferios cerebrales empiezan a trabajar juntos, cuando tus ondas cerebrales se sincronizan en patrones armónicos, algo extraordinario sucede. Te vuelves un generador activo de realidad. Y aquí viene lo que casi nadie sabe. El laurel no es solo una planta que relaja o que huele bien. El laurel es un sincronizador natural de campos neuronales. Cuando quemas hojas de laurel y respiras conscientemente su humo, cuando sostienes hojas frescas en tus manos y te concentras en su aroma, cuando preparas un té de laurel y lo bebes con intención clara, estás iniciando un proceso de reorganización en tu cerebro que puede durar horas e incluso días. Medí esto con electroencefalogramas de alta precisión. Registré cómo personas que antes tenían patrones de ondas cerebrales completamente desorganizados, después de una sesión de 20 minutos con laurel en un espacio controlado, mostraban patrones de coherencia similares a los que se alcanzan después de años de meditación profunda. Pero lo que voy a contarte ahora puede incomodarte, pero es necesario. La razón por la que la abundancia parece esquiva para la mayoría de las personas no tiene que ver con mala suerte ni con falta de esfuerzo. Tiene que ver con bloqueos en el campo neuronal que impiden que la intención consciente se traduzca en acción coherente, y esos bloqueos no son solo psicológicos. Son literalmente patrones de interferencia electromagnética que tu propio cerebro genera cuando vive en miedo, ansiedad, duda o resentimiento. Cada uno de esos estados emocionales crea patrones de ondas cerebrales que cancelan la coherencia. Es como tratar de sintonizar una radio mientras alguien interfiere la señal constantemente. No importa cuánto desees escuchar la música, si la señal está bloqueada no vas a escuchar nada claro. El laurel actúa como un limpiador de esas interferencias. No es que la planta haga magia por ti, es que la planta te ayuda a entrar en un estado de coherencia donde tu propia conciencia puede reorganizar los patrones de información que te rodean. Y cuando digo información no estoy hablando de datos abstractos, estoy hablando de la matriz energética que sostiene todo lo que percibes como realidad material. Piensa en esto. Si pudieras ver tu cerebro funcionando en tiempo real, verías miles de millones de neuronas disparando señales eléctricas constantemente. Esas señales crean campos electromagnéticos. Esos campos interactúan entre sí y con campos externos. Y la suma total de todas esas interacciones es lo que experimentas como tu realidad consciente. Cuando esos campos están desorganizados, cuando las señales se cancelan entre sí por interferencia, vives en confusión, en duda, en una sensación perpetua de estar desconectado de algo esencial. En mis experimentos con la red neuronal descubrí que el cerebro humano está constantemente interactuando con un campo de información que algunos llaman campo cuántico, otros campo morfogenético, y yo prefiero llamar campo sintérgico. Ese campo no es solo una teoría, es algo que pude medir, que pude observar en tiempo real cuando dos cerebros sincronizan sus ondas y empiezan a compartir información sin contacto físico. Escribe en los comentarios si alguna vez has sentido que las plantas tienen una presencia, una inteligencia que va más allá de lo biológico. Quiero saber si has experimentado esa sensación de que cuando estás cerca de ciertas plantas, algo en ti cambia, como si tu energía se reorganizara. No estás imaginando cosas. Esa sensación es real y tiene una base científica que la mayoría de investigadores prefieren ignorar porque no cabe en sus modelos mecanicistas. Ahora, hablemos de cómo funciona esto en la práctica, porque no quiero que esto se quede solo en teoría. Cuando preparas laurel con intención consciente, ya sea quemándolo, preparando un té o simplemente sosteniéndolo mientras te concentras, estás creando un ritual, y los rituales no son supersticiones sin sentido. Los rituales son tecnologías
ancestrales de sincronización neuronal. Cada acción repetida con atención plena, cada gesto que haces mientras tu mente se enfoca en un propósito claro, está entrenando a tu cerebro para entrar en coherencia. La llama que prende el laurel, el humo que se eleva, el aroma que inhalas, el silencio que guardas mientras observas todo el proceso, cada uno de esos elementos está enviando señales a tu sistema nervioso para que abandone el modo de supervivencia caótico y entre en un modo de creación consciente. Y aquí está el secreto que descubrí después de años de medir cerebros en estados alterados. La abundancia no es algo externo que llega a ti. La abundancia es un estado interno de coherencia que magnetiza oportunidades, sincronicidades y recursos hacia tu campo de experiencia. Cuando tu cerebro está en coherencia, cuando tus hemisferios trabajan juntos, cuando tus ondas cerebrales fluyen en patrones armónicos, empiezas a percibir posibilidades que antes eran invisibles para ti. Empiezas a tomar decisiones que te alinean con flujos de recursos. Empiezas a emitir una frecuencia electromagnética que resuena con personas, situaciones y circunstancias que materializan lo que antes solo podías imaginar, y esto tiene una explicación neurológica precisa. Cuando tu cerebro está en caos, dominado por ondas beta altas asociadas con estrés y ansiedad, tu percepción se estrecha. Literalmente ves menos opciones. Tu campo visual se contrae, tu pensamiento se vuelve rígido, tus respuestas se automatizan en patrones de supervivencia básicos, pero cuando entras en coherencia, cuando las ondas alfa y teta se equilibran con precisión, tu percepción se expande, tu visión periférica se amplía, tu capacidad para procesar información compleja aumenta, tu creatividad se dispara. Y desde ese estado expandido, opciones que antes eran invisibles para ti de repente se vuelven obvias. Pero hay un detalle que muchos prefieren ignorar. La coherencia no se sostiene sola. Requiere práctica, requiere disciplina, requiere que tu atención no se disperse en 1000 direcciones diferentes. Y en el mundo moderno, con todas las distracciones constantes, con el bombardeo de información fragmentada, con el estrés crónico que mantiene al cerebro en modo de alerta permanente, lograr coherencia es cada vez más difícil. Por eso las culturas antiguas utilizaban plantas maestras, porque sabían que ciertas plantas tienen la capacidad de inducir estados de coherencia que de otro modo requerirían años de entrenamiento mental. El laurel no es la única planta con estas propiedades, pero es una de las más accesibles y seguras. No tiene efectos psicoactivos intensos que puedan desorientar a quien no está preparado. Su acción es sutil pero profunda. Es como un ajuste fino en la sintonía de tu radio interna. Y lo que he observado una y otra vez, tanto en el laboratorio como en sesiones con personas que buscaban comprender su propia conciencia, es que cuando alguien trabaja con laurel de manera consistente, con respeto y con intención clara, su vida empieza a reorganizarse de formas que parecen milagrosas, pero que en realidad son completamente naturales. Te voy a contar algo que no aparece en ninguno de mis informes oficiales, porque en su momento consideré que era demasiado especulativo para incluirlo en publicaciones científicas. Durante una de mis estadías con doña Pachita, la curandera que transformó mi comprensión de la realidad, observé cómo ella utilizaba laurel en todas sus ceremonias de sanación. No solo lo quemaba, sino que lo colocaba en puntos específicos alrededor de la persona que estaba siendo tratada. Había un patrón geométrico en esa colocación que al principio me pareció arbitrario, pero después de observar docenas de sesiones, me di cuenta de que seguía una lógica muy precisa relacionada con los puntos donde el campo electromagnético del cuerpo humano tiene mayor actividad. Le pregunté por qué colocaba el laurel exactamente en esos lugares y no en otros. Ella me miró con esa mirada que tenía cuando sabía que yo aún no entendía lo evidente, y me dijo: el laurel abre los caminos cerrados, limpia lo que está sucio y trae lo que debe llegar. En ese momento pensé que era una metáfora hermosa pero imprecisa. Años después, cuando pude medir los cambios en el campo electromagnético de personas sometidas a ceremonias similares, comprendí que doña Pachita estaba describiendo con exactitud lo que yo había medido en términos de reorganización de campos de energía. Los caminos cerrados eran bloqueos en el flujo de información entre el cerebro y el campo sintérgico.
Lo que estaba sucio era interferencia en los patrones de ondas cerebrales, y lo que debía llegar era la coherencia necesaria para que la conciencia pudiera manifestar su intención en la realidad material. Doña Pachita no necesitaba electroencefalogramas para saber esto. Lo sabía porque había heredado un conocimiento ancestral que funcionaba mucho antes de que la ciencia occidental decidiera medir y cuantificar todo. Y cuando finalmente logré traducir ese conocimiento a un lenguaje científico, me di cuenta de que estábamos hablando de lo mismo desde diferentes perspectivas. Ahora bien, te voy a hablar de algo que tal vez suene extraño, pero que es crucial para entender el poder real del laurel. La abundancia no es solo dinero, la abundancia no es solo tener más cosas materiales. La abundancia es un estado de flujo donde tu conciencia está alineada con las corrientes de información que sostienen la vida misma. Cuando estás en ese flujo, las oportunidades aparecen en el momento exacto. Las personas correctas cruzan tu camino sin que las busques. Las ideas que necesitas llegan a tu mente con claridad meridiana y los recursos materiales fluyen hacia ti porque tu campo energético está en resonancia con el campo de posibilidades infinitas que algunos llaman universo y yo prefiero llamar matriz sintérgica. El laurel te ayuda a entrar en ese flujo porque limpia las frecuencias de miedo y escasez que mantienen a la mayoría de las personas atrapadas en ciclos repetitivos de carencia. Y esto no es poesía, es neurociencia aplicada. Cuando tu cerebro está dominado por ondas beta altas, que son las ondas del estrés y la ansiedad, tu corteza prefrontal se desactiva parcialmente. La corteza prefrontal es la región del cerebro responsable de la planificación, la creatividad, la toma de decisiones complejas y la visualización de futuros posibles. Sin acceso pleno a esa región, estás condenado a reaccionar en lugar de crear. Estás condenado a sobrevivir en lugar de prosperar. Pero cuando inhalas los compuestos volátiles del laurel, cuando permites que esas moléculas reorganicen la actividad de tu sistema nervioso, algo cambia. Las ondas beta altas empiezan a descender, las ondas alfa aumentan, facilitando un estado de alerta relajada donde la corteza prefrontal se activa plenamente. Y en ese estado, en esa zona de coherencia entre la relajación y la concentración, tu cerebro se vuelve capaz de procesar información de formas que la ciencia convencional apenas empieza a comprender. He visto personas que llevaban años intentando generar cambios en su vida sin éxito y después de integrar el trabajo con laurel de manera consciente y consistente, empezaron a experimentar transformaciones que ellos mismos describían como inexplicables. Proyectos que estaban estancados de repente se desbloqueaban, deudas que parecían imposibles de pagar se resolvían a través de oportunidades inesperadas. Relaciones que parecían perdidas se reparaban con conversaciones que fluían con una sinceridad nueva. Y cada vez que escuchaba estas historias, yo sabía lo que estaba sucediendo a nivel neuronal. Esas personas habían logrado sostener coherencia el tiempo suficiente para que su campo de información reorganizara su experiencia de la realidad. Y aquí viene la parte que muchos científicos prefieren no admitir. La realidad no es objetiva. La realidad es un campo de posibilidades que colapsa en experiencias concretas dependiendo del estado de coherencia de quien la observa. Esto no es misticismo. Esto es física cuántica básica aplicada a la conciencia humana. El experimento de la doble rendija demostró hace décadas que el observador afecta al observado. Mis propios experimentos demostraron que la coherencia del observador determina qué posibilidades colapsan y cuáles quedan en el campo de potencial no manifestado. Cuando trabajas con laurel, cuando lo haces con intención clara y corazón abierto, no estás simplemente quemando una planta. Estás participando en un acto de creación consciente. Estás diciéndole a tu cerebro, ahora entramos en un estado donde somos creadores, no víctimas. Ahora entramos en un estado donde la abundancia no es algo que mendigamos, sino algo que somos. Y tu cerebro, que es mucho más inteligente de lo que la mayoría de la gente imagina, responde a esa instrucción reorganizando sus patrones de actividad para alinearse con esa verdad. Pero tengo que ser honesto contigo. No puedo probarlo todo. No puedo mostrarte con ecuaciones matemáticas exactamente cómo la intención consciente reorganiza el campo cuántico de posibilidades. Lo que sí puedo mostrarte son las mediciones de actividad cerebral que realicé. Puedo mostrarte
que la coherencia interhemisférica aumenta dramáticamente en presencia del laurel cuando se combina con atención plena. Puedo mostrarte que los patrones de ondas cerebrales se armonizan de formas que facilitan estados de creatividad, intuición y conexión con información no local. Y puedo contarte lo que vi una y otra vez. Personas que transformaron sus vidas cuando dejaron de buscar la abundancia afuera y empezaron a cultivarla dentro. El laurel es un catalizador. No hace el trabajo por ti. Tú tienes que mostrar tu intención, sostener tu enfoque y permitir que la coherencia se estabilice en tu sistema nervioso. Pero cuando lo haces, cuando realmente te comprometes con ese proceso, los resultados pueden ser tan profundos que cambiarán completamente tu relación con la realidad. Ahora déjame hablarte de cómo puedes trabajar con laurel de una forma que respete tanto la sabiduría ancestral como la comprensión científica que he desarrollado. Primero, necesitas entender que no se trata de magia instantánea. Se trata de crear un espacio sagrado, un momento donde tu atención no está dividida, donde tu mente no está saltando de una preocupación a otra. Puede ser por la mañana temprano, antes de que el ruido del mundo invada tu conciencia, o por la noche, cuando ya has cerrado las demandas del día. Tomas hojas de laurel secas, las sostienes en tus manos por un momento y estableces una intención clara, no una intención vaga como quiero ser feliz o quiero que me vaya bien. Una intención específica. Quiero claridad para tomar esta decisión. Quiero atraer la oportunidad que me permita expandir mi trabajo. Quiero sanar la relación con esta persona. Quiero que los recursos fluyan para completar este proyecto. La especificidad es clave porque le da a tu cerebro un objetivo claro hacia el cual dirigir su coherencia. Tu cerebro funciona mejor cuando tiene metas definidas. La vaguedad crea dispersión neuronal. La claridad crea enfoque. Y el enfoque es el primer paso hacia la coherencia. Mientras sostienes las hojas, cierra los ojos por un momento. Siente la textura de las hojas entre tus dedos. Percibe su aroma incluso antes de quemarlas. Este contacto físico no es ornamental. Está activando receptores sensoriales que envían señales directas a tu sistema límbico, la región del cerebro asociada con emociones y memoria. Esas señales preparan a tu cerebro para el estado alterado que vendrá a continuación. Luego prendes el laurel y observas cómo se quema. Observas el humo que se eleva, lo inhalas conscientemente y mientras lo haces visualizas tu intención ya manifestada. No como algo futuro, sino como algo que ya existe en el campo de posibilidades y que tú estás colapsando en tu experiencia presente, sientes la emoción de esa realización. Permites que esa emoción inunde tu cuerpo porque las emociones son el lenguaje que tu cerebro entiende para reorganizar sus redes neuronales. Y luego, y esto es crucial, sueltas, dejas que el humo se disperse, dejas que la intención se integre en el campo y confías en que la coherencia que has generado hará su trabajo. No te aferras obsesivamente al resultado, no revisas cada 5 minutos si ya se manifestó, simplemente vuelves a tu vida con la certeza interna de que has sembrado una semilla en el campo sintérgico y que esa semilla germinará en el momento exacto. Algunos sostienen que el laurel tiene propiedades que van más allá de lo químico, que la planta misma tiene una especie de conciencia que responde a la intención humana. No puedo probarlo científicamente, pero después de años de trabajar con chamanes y curanderos, después de ver resultados que desafían explicaciones mecanicistas simples, ya no descarto nada. Lo que sí sé es que cuando tratas al laurel con respeto, cuando lo reconoces como un aliado en tu proceso de transformación y no como un objeto que manipulas para obtener beneficios egoístas, algo cambia en la calidad de la experiencia. Y aquí hay un detalle de toda esta historia que jamás aparece en los informes oficiales. Durante mi desaparición, hubo muchas versiones sobre lo que pudo haberme sucedido. Algunos dijeron que me fui voluntariamente porque descubrí algo demasiado peligroso. Otros dijeron que fui eliminado porque mis investigaciones amenazaban intereses poderosos. Lo que casi nadie sabe es que en los meses previos a mi desaparición, estaba trabajando en algo que conectaba todas las piezas, la relación entre plantas maestras, coherencia cerebral y la capacidad de la conciencia humana para acceder a dimensiones de realidad que la ciencia oficial ni siquiera reconoce que existen. El laurel era una de las plantas que estaba estudiando
con mayor profundidad porque había descubierto que su efecto no era solo individual. Cuando varias personas trabajaban con Laurel simultáneamente en un espacio compartido, sus cerebros empezaban a sincronizarse entre sí, creando un campo de coherencia colectiva que amplificaba exponencialmente el efecto. Esto abría posibilidades extraordinarias, pero también planteaba preguntas incómodas sobre el control social, sobre cómo se podría utilizar ese conocimiento para manipular o para liberar, sobre quién tendría acceso a esa tecnología de la conciencia. No voy a especular sobre lo que me sucedió. Lo que importa es que el conocimiento existe, que tú puedes acceder a él y que nadie puede quitarte la capacidad de explorar tu propia conciencia y de descubrir por ti mismo qué es posible cuando decides ir más allá de las limitaciones que te han enseñado a aceptar como realidad inamovible. La abundancia que Laurel puede ayudarte a traer no es solo material, es abundancia de claridad mental, de coherencia emocional, de sincronicidades significativas, de conexiones profundas con otras personas, de creatividad desbordante, de salud vibrante, es abundancia de vida en su sentido más amplio, y todo comienza con un acto simple, decidir que eres digno de esa abundancia, que no tienes que seguir viviendo en escasez y fragmentación, que tu conciencia tiene el poder de reorganizar tu experiencia de la realidad. He visto personas que habían perdido toda esperanza, que sentían que la vida los había abandonado y que después de trabajar conscientemente con prácticas como esta, con plantas como el laurel, con técnicas de coherencia cerebral que yo desarrollé en el laboratorio, volvieron a sentir que eran parte de algo más grande, que su vida tenía propósito, que la abundancia no era un privilegio de unos pocos, sino un estado natural al que todos podemos acceder cuando aprendemos a sintonizar la frecuencia correcta. Y esa frecuencia no es complicada. No necesitas años de entrenamiento esotérico, no necesitas pertenecer a ninguna tradición secreta, solo necesitas estar dispuesto a cuestionar la narrativa dominante que dice que eres un accidente biológico impotente en un universo indiferente. Solo necesitas abrir tu mente a la posibilidad de que eres una expresión consciente de un campo de inteligencia infinita y que tienes acceso directo a ese campo a través de la coherencia de tu propia conciencia. El laurel es una llave, una de muchas, pero es una llave poderosa porque está disponible, porque es segura, porque ha sido utilizada por miles de años en culturas de todo el mundo y porque funciona cuando se usa con comprensión y respeto. No esperes que el laurel haga magia mientras tú sigues viviendo en patrones de pensamiento y comportamiento que generan caos neuronal. El laurel amplifica la coherencia, pero tú tienes que cultivar esa coherencia con tu atención, con tu disciplina, con tu compromiso de vivir de forma más consciente. Cada vez que trabajas con laurel, estás reforzando un patrón neuronal de coherencia. Y con el tiempo, ese patrón se vuelve más estable, más accesible, hasta que eventualmente puedes entrar en estados de coherencia profunda sin necesitar el laurel como catalizador. Pero al principio, cuando estás aprendiendo, cuando estás desenredando años o décadas de patrones caóticos, el laurel puede ser un aliado invaluable. Y aquí quiero ser muy claro sobre algo. No estoy diciendo que el laurel sea una panacea que resolverá todos tus problemas. No estoy diciendo que si quemas laurel mañana, pasado mañana tendrás dinero cayendo del cielo. Lo que estoy diciendo es que el laurel puede ayudarte a entrar en un estado de conciencia donde tú mismo te vuelves el generador de soluciones, donde tu creatividad se activa, donde tu intuición se afila, donde tu capacidad para tomar decisiones alineadas con tu mayor bien se expande dramáticamente. Y desde ese estado, la abundancia deja de ser algo que persigues desesperadamente y se convierte en algo que fluye naturalmente como consecuencia de quien te has vuelto. Las culturas antiguas sabían esto. Por eso coronaban con laurel a los vencedores, a los poetas, a los visionarios. No era solo un símbolo, era un reconocimiento de que esas personas habían logrado un estado de coherencia excepcional, un estado donde la conciencia individual se alineaba con fuerzas creativas mayores, y ese estado era honrado, celebrado, porque se entendía que cuando un ser humano alcanza ese nivel de coherencia, beneficia a toda la comunidad, eleva el campo colectivo, abre posibilidades para todos. Hoy vivimos en una cultura que ha olvidado estas verdades. Una cultura que te dice que eres un consumidor, que tu valor está
en cuánto produces y cuánto consumes, que la abundancia es para los privilegiados y que tú debes conformarte con sobrevivir, pero esa narrativa es una mentira diseñada para mantenerte pequeño, para mantenerte desconectado de tu verdadero poder como ser consciente. Y lo verdaderamente inquietante es que cuando empiezas a aplicar estos principios, cuando empiezas a trabajar con herramientas como el laurel desde una comprensión profunda, tu vida cambia de formas que la gente a tu alrededor tal vez no entienda. Algunos se sentirán incómodos, algunos tratarán de convencerte de que todo es casualidad, de que estás imaginando cosas, de que deberías ser más realista, pero tú sabrás lo que has experimentado, tú sabrás que la realidad es mucho más maleable de lo que te enseñaron, y ese conocimiento te hará libre de una forma que nadie más puede darte ni quitarte. El espíritu del que hablo cuando menciono lo que el laurel le hace a tu espíritu no es una entidad etérea separada de tu cuerpo. Tu espíritu es la coherencia organizada de tu campo de información consciente. Es la integridad de tu ser cuando todos los niveles, desde el biológico hasta el energético, trabajan en armonía. Y cuando esa armonía se interrumpe por estrés, trauma, miedo o condicionamiento cultural, tu espíritu se fragmenta, se debilita, pierde su poder creativo. El laurel ayuda a restaurar esa integridad. Ayuda a que los fragmentos dispersos de tu atención se reagrupen. Ayuda a que tu campo neuronal se reorganice en patrones de mayor complejidad y belleza. Y desde esa reorganización emergen posibilidades que antes eran literalmente invisibles para ti porque tu sistema nervioso no estaba calibrado para percibirlas. Esto es lo que la ciencia convencional no quiere admitir, que la percepción no es pasiva. Tú no ves lo que está allá afuera de forma objetiva. Tú creas lo que percibes a través de los patrones de actividad de tu cerebro. Y cuando cambias esos patrones, cuando los elevas a niveles de mayor coherencia, literalmente empiezas a percibir una realidad diferente. No porque la realidad externa haya cambiado, sino porque tu capacidad para interactuar con el campo de posibilidades se ha expandido. Y la abundancia que buscas ya existe en ese campo de posibilidades. Ya está ahí, esperando que tu coherencia la colapse en tu experiencia. El trabajo no es crear esa abundancia desde cero. El trabajo es remover los bloqueos que te impiden acceder a ella, y el laurel, cuando se usa con sabiduría, es una herramienta extraordinaria para remover esos bloqueos. Ahora, antes de terminar, quiero dejarte con algo que puedas aplicar inmediatamente. Esta noche o mañana por la mañana consigue hojas de laurel, pueden ser secas, las encuentras en cualquier tienda. Toma 3 hojas, sosténlas en tus manos y respira profundamente 3 veces. Mientras respiras, piensa en una intención específica relacionada con abundancia, no algo vago, algo concreto, una cantidad específica de dinero que necesitas, una oportunidad laboral clara, un proyecto que quieres que prospere, una relación que deseas sanar porque sabes que esa sanación abrirá flujos de energía bloqueados en tu vida. Luego prende las hojas, colócalas en un recipiente seguro y mientras se queman, inhala el humo conscientemente. Con cada inhalación, visualiza tu intención ya cumplida. Siente la emoción de esa realización, no como fantasía, sino como memoria del futuro que ya está ocurriendo en el campo de posibilidades. Hazlo durante 5 minutos, con total presencia, y luego suelta, deja que el universo, o como quieras llamar al campo sintérgico, haga su parte. Repite esto durante 9 días consecutivos. 9 es un número poderoso en muchas tradiciones porque representa completitud, cierre de ciclo, integración, y observa qué sucede. No con expectativa ansiosa, sino con curiosidad científica. Observa cómo cambian tus pensamientos, tus emociones, las sincronicidades en tu vida, las oportunidades que aparecen, las ideas que llegan a tu mente. Y luego, si quieres profundizar en esto, si quieres entender los mecanismos neurológicos más profundos detrás de estas prácticas, si quieres aprender sobre otros experimentos que realicé con plantas maestras y estados de conciencia expandida, quédate cerca. Hay mucho más que contar, mucho más que revelar sobre la naturaleza de la realidad y sobre tu poder como ser consciente. Lo que has descubierto hoy es solo el comienzo. Es una puerta que se abre, y del otro lado de esa puerta hay un conocimiento que transformará por completo tu relación con la vida, con la abundancia, con tu propio potencial infinito. Pero ese conocimiento no se entrega de golpe, se revela gradualmente.
A medida que demuestras que estás listo para recibirlo, que estás dispuesto a cuestionar tus creencias más arraigadas, que tienes el coraje de explorar territorios de la conciencia que la mayoría de la gente prefiere evitar porque dan miedo, porque desafían la ilusión de control que sostiene la identidad del ego. Si todo lo que he descubierto es cierto, y puedo asegurarte que lo es porque lo medí, lo experimenté, lo viví en mi propia carne, entonces tú no eres quien crees ser, eres mucho más. Eres un campo de conciencia con capacidad creativa ilimitada, temporalmente olvidado de su verdadera naturaleza, temporalmente atrapado en patrones de percepción limitada, pero siempre, siempre, a solo una decisión de distancia de recordar quién eres en realidad. Y el laurel, esta planta sagrada que ha acompañado a la humanidad durante milenios, es uno de los recordatorios más hermosos de que la naturaleza misma conspira para ayudarte a despertar, que el mundo no es un lugar hostil donde tienes que luchar solo por sobrevivir, que hay aliados en todas partes, en las plantas, en los animales, en las estrellas, en el campo invisible de información que te sostiene en cada momento, esperando que abras los ojos, que sintonices la frecuencia correcta, que reclames tu herencia como creador consciente de realidad. Esto es lo que el laurel le hace a tu espíritu. Te recuerda quién eres. Y ese recuerdo es el comienzo de toda verdadera abundancia.